Los audiolibros fueron creados netamente para ayudar y para acercar a las personas a la lectura. Ese es el motivo por el cual nacieron. Primero, comenzó en el fondo para poder acercar a las personas que tenían problemas para poder ver. Personas ciegas, personas con realmente problemas de visión y también para aquellas personas que no sabían leer en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué se hizo? Se inventó esta forma de poder acercar a las personas a la lectura. Entonces, cuando comenzamos con este tipo de trabajos de audiolibros, lo primero que debemos comenzar a entender es que debemos aprender a hacer una especie de narración con sentido. Una narración que en el fondo te lleve a poder trabajar el audiolibro de una manera mucho más intensa desde la parte emocional. ¿Ok? No es solo leer, no solo se trata de acercar a una persona a que sepa la historia del libro que estás leyendo. Tiene que ver con llevar a esa persona a la emoción. Y también es importante que tú aprendas a cuestionar y aprendas a identificar el tipo de escuchas que vas a tener. La clase de hoy va a ser una clase de investigación, en la cual te voy a pedir que hagas una especie de tarea donde tienes que averiguar lo siguiente. Vamos a consultarle a algunas personas que tú conozcas que tengan distintos rangos de edad. Por ejemplo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y pregúntales, si yo tuviera la oportunidad de entregarte a ti una información importante, como por ejemplo la biografía de un personaje que para ti es tu personaje favorito, ¿cómo te gustaría escuchar esa biografía? ¿Te gustaría escucharla con qué tipo de voz? ¿Una voz media, aguda, grave? ¿Te gustaría que te hablaran lento, rápido o a una forma moderada? ¿Te gustaría que la intención fuera planita o que tuviese mucha intención, mucha onda? Empieza a consultar eso y te vas a dar cuenta que dependiendo de la edad, vas a encontrar distintos gustos, distintas formas. Y es por eso que el estudio del audiolibro es súper importante entenderlo bien, porque necesitas en el fondo manejar los conceptos de acuerdo a las personas a quienes les vas a leer. Por ejemplo, un audiolibro de autoayuda no va a ser enfocado para un niño. Por lo tanto, tú sabes que tienes que usar un tono de voz, una nota, una colocación, un ritmo y una forma de hablar para una persona medianamente adulta, ¿cierto? Cuando tú le hablas a un niño a través de un audiolibro, cuando tú estás narrando un cuento infantil, sabes que si le hablas al ritmo, en el tono y con la intención que le vas a hablar a un adulto, el niño no te va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no está enfocado hacia él. ¿Ok? Una de las características más importantes del narrador es que el narrador debe ser empático. Tiene que ponerse en el lugar de la escucha, tiene que entender al escucha y tiene que preocuparse de que el escucha lo entienda. De que cuando estoy leyendo, el escucha diga, oye, sí, estoy de acuerdo, o oye, sí, entendí clarísimo. No sirve que pases por una frase de largo y que la persona no entendió muy bien, pero no importa, el libro sigue. No se trata de eso. Se trata de que cada palabra que digas, cada cosa que pronuncies, esté tan bien hecha que el escucha se sienta identificado contigo. Ahora, para lograr una narración que en el fondo sea con entendimiento y con naturalidad, existen pasos que son naturales y pasos que deberían ser estructurados en nosotros. Yo diseñé una tabla de pasos para que tú puedas comenzar a entrenar y así puedas desarrollar en el fondo la habilidad de forma natural. Al principio va a ser mecánico para ti, por supuesto, vas a sentir que en el fondo que estás siguiendo estos pasos así, pero luego cuando ya tengas que empezar a trabajar de forma más profesional, esto lo vas a lograr hacer de forma instantánea. Esa es mi idea, que puedas desarrollar a través de este ejercicio con el que vamos a trabajar todas las clases, que puedas en el fondo ir desarrollándolo de forma orgánica. Una de las cosas importantes es cuando tú te enfrentas al libro que vas a leer, es poder leerlo primero para poder identificar cuáles son las palabras que te cuestan y cuáles son las que no te cuestan, cuáles entiendes y cuáles no. Luego tienes que ir, por ejemplo, de lleno a leerlo como si fueras una escucha. ¿Para qué? Para saber si entiendes el mensaje y después
recién tienes que empezar a trabajar de lleno la forma en la que tú vas a transmitir el mensaje. Todo esto, por supuesto, que lo vamos a ver en clases siguientes muy detalladamente, ¿ok? Otro concepto que es importantísimo es entender el tema de la caracterización vocal dentro de la narración. Un narrador debe saber caracterizar. ¿Por qué? Porque no solamente va a cumplir su rol como transmisor de un mensaje como él, como un narrador, sino que el narrador también se convierte muchas veces en los personajes, sobre todo cuando son cuentos infantiles, pero también cuando haces, por ejemplo, novelas, algunos libros de ficción y cosas de ese tipo, tú empiezas a interpretar personajes. Y estos personajes, con más y menos intención, debes cambiar la interpretación e incluso el tono de tu voz para que la persona pueda imaginar a través de eso el personaje que tú estás transmitiendo sin verlo. Por eso mismo es súper importante que tengamos habilidades y herramientas en el fondo con nuestra voz que ayude a que la persona se acerque a ese personaje. Este también es uno de los temas que vamos a ver en profundidad. Y también vamos a analizar los tipos de escucha, porque tenemos dos tipos de escucha. Existe la persona, esa persona que le gusta el audiolibro y que va y lo lee con entusiasmo, lo escucha, que lo escucha con entusiasmo y que se acerca a eso y lo escucha una vez, dos veces y se ríe contigo si es algo gracioso y por ejemplo, que compró este audiolibro porque le interesaba. Pero también tenemos el escucha que lo hace por obligación, porque se lo dieron en el trabajo, se lo dieron en el colegio, personas que en el fondo necesitan leer eso porque es algo impuesto. Y esa persona viene con otra predisposición, viene con una disposición más negativa a escucharlo y no necesariamente va a estar concentrado. La gente que le gusta escuchar audiolibros se sienta y se sienta eso, se toma un café, se relaja. El que no le gusta seguramente va a estar haciendo otra cosa y a ese tú tienes que cautivar. Esa es una de las cosas más importantes. No solo esa, en realidad nosotros debemos con nuestra voz cautivar a toda la gente. Tenemos que ser alguien que pueda envolver al público, que pueda atraerlo y dejarlo con nosotros. ¿Qué es lo importante? Que la persona empiece a escuchar ese audiolibro y que termine de escucharlo. Que no lo deje a medias, que no lo deje botado. Y para eso también requiere el narrador de tener una voz que sea muy agradable. Porque si tú tienes una voz muy aguda o mal colocada, o respiras mucho por la boca muy fuerte, vas a hacer que esta escucha se aleje, sienta un rechazo contigo. Tú tienes que hacer que la persona se identifique, se sienta cautivada, que le caigas bien. Si tú eres molesto, obviamente no te va a querer escuchar, vamos a hacer más que nada como una especie de pulga en el oído que realmente un aporte. Esos son conceptos generales de los cuales vamos a profundizar, pero es importante para mí que los entiendas desde ya, desde el comienzo. Estos son los conceptos generales que vamos a trabajar. También vamos a indagar un poco y vamos a profundizar, de hecho, muchísimo en el tipo de audiolibros que vamos a trabajar. Cuentos infantiles, cuentos juveniles, las novelas, las de ciencia ficción, un manual, un libro de autoayuda, libros para adultos mayores. Existen tantos tipos de libros que la verdad es que este curso no es un curso breve, por supuesto, es un curso que se extiende en el tiempo, pero que también te va a ayudar a tener muy buenas herramientas. Es un curso muy completo donde vas a tener tremendas herramientas para poder leer. Entonces, vamos a ir con la tarea, ¿ok? Tu primera actividad, como te decía, es investigar cómo quieren las personas, de acuerdo a su rango de edad, que les den la biografía de su personaje favorito. Eso te lo voy a pedir, ¿ok? Eso es importante que lo tengas, tanto como en la próxima sesión donde nos veamos, como también puede ser que me lo mandes si es que la próxima sesión la vas a recibir grabada. También te recomiendo tener un cuaderno y traspasar las ideas generales de este video a un cuaderno para que siempre tengas los conceptos súper claros sobre lo que te acabo de hablar. Cosas importantes, ¿ok? Nos vemos la próxima semana con un nuevo video o nos vemos en clases. Besos.